Hoy es jueves 3 de octubre del 2013 y estamos en nuestro quinto programa. Sean todos bienvenidos a su sección de El Querigma, donde por medio de la predicación de la palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Los saluda una servidora, Natalia Ruiz. Saludamos a todos nuestros operadores, Suham, Enrique y Héctor, que esta vez no nos pudieron acompañar, y a todos nuestros radioescuchas. Les recordamos el contacto 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Acuérdense también que está el Twitter, que es @PalabraVivaRadic, ahí nos encuentran también, y nuestro correo electrónico palabraviva.radio@hotmail.com. Bueno, también acuérdense que en Radio Palafox ya está también el chat y también tenemos el Facebook, que es Radio Palafox. Bueno, pues como siempre, ¿verdad? Vamos a dar bienvenida a nuestros invitados. Hola, Abraham, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos los hermanos que están escuchándonos ahí en su casa? Reciban un abrazo muy fuerte de parte de todos nuestros hermanos del Instituto Fe y Vida. Muchas gracias, Abraham. Martín Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Nati, Abraham, Suham, ¿qué tal? Emma, muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos radioescuchas. Pues ya estamos aquí para un programa más de las reflexiones del Querigma. Así es. Bueno, y a Emma, que no está en las cámaras, ¿verdad? Saludos. Bueno, sean todos bienvenidos y vamos a comenzar como siempre con nuestra oración, que le voy a pedir al hermano Abraham, ¿verdad? Que nos ayude. Pues muchas gracias, vamos a ponernos en sintonía con Dios, como es el eslogan de esta radiodifusora. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento, vamos a quietar nuestro espíritu, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos conduzca a poder hablar con Dios. Vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a proclamar la palabra de Dios, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso número 15 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo en Él tiene su consistencia. Él es además la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que haces. Te entregamos en este momento nuestro corazón como una ofrenda viva a ti. Así como los cirios están consumiéndose en nuestros templos, en los altares de nuestros templos, así, Señor, queremos entregarnos plenamente a ti. Queremos decirte, Señor, que nuestro corazón desea ser salvado totalmente por ti. Queremos ser copartícipes contigo de tu vida bienaventurada. Queremos ver tu rostro, Señor. Queremos vivir en la casa del Padre. Queremos que nos libres, Señor, de todas las cosas que pueden deteriorarnos, que pueden alejarnos de tu gracia, de tu amor, de tu bienaventuranza. Señor Jesús, en este momento quiero consagrarte a todas las personas que con ánimo te buscan, pero también a las personas que no te conocen de cerca, que solamente te han escuchado de oídas, como dirá Job en el libro. Señor Jesús, te pongo en este momento a todas las personas donde están. Tú que eres rico en misericordia, tú Jesucristo que eres el Señor, y bajo tu tutela ha sido puesta toda la creación. Por tus méritos salvíficos, te pido, Señor, que en este momento haya un momento de gracia para toda la iglesia del mundo. Muy en especial
para la iglesia de nuestra arquidiócesis, para nuestro arzobispo, para los obispos auxiliares, para los obispos eméritos también, para todos los que conforman la iglesia, para los sacerdotes y las consagradas, y para todos los laicos que como nosotros ven en la palabra de Dios un signo palpable y contundente de tu gran obra. Señor Jesús, tú trasciendes los tiempos, y por eso te pedimos que también en nuestro tiempo, es decir, en nuestra vida, te hagas presente, que toques el corazón de todos los que trabajamos aquí en el radio, para que seamos alabanza y gloria permanente en nuestra vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de sentir, para que todos los que conozcan el nombre de Cristo le alaben por nuestro testimonio, que vean que realmente nosotros hemos acogido, hemos recibido tu salvación y la hemos guardado en el corazón y ha dado fruto en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en todos nuestros ambientes. Esto te lo pedimos por intercesión, del Arca de la Alianza, que es María Santísima, portadora de Jesús, Salvador del mundo. A ti, María Santísima, nos encomendamos como tus pequeñuelos que confían en ti plenamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, bueno, pues ya está nuestra oración, ¿verdad? Muchas gracias, Abraham, tan bella oración. Les recordamos el contacto en cabina es 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Bueno, como recordarán en nuestro tema anterior, ¿verdad? Estamos viendo la salvación y esta vez nos toca abarcar el tema del plan de salvación de Jesús. Para esto, pues le voy a dejar los micrófonos a Martín Ruiz para que nos explique un poquito más del tema. Bueno, pues hemos ya en los temas anteriores, ¿verdad?, puesto como las bases para llegar a lo que es el corazón del mensaje, el corazón del querigma. Estamos ya entrando en el tema de la salvación y hemos recorrido primeramente aquel camino en el que recordábamos cuánto nos ama Dios. Dios es amor, decíamos en esa primera proclamación, recordando aquel texto de la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, y Dios es amor y nos ama, y por eso la noticia del amor de Dios llega a todos nosotros de esa manera viva, eficaz, pronta, agradable. Pero nosotros muchas veces por el pecado no experimentamos en nuestra vida plenamente el amor infinito, misericordioso, santo y tierno de Dios. El pecado, como lo dijimos también en otro de los programas, es ante todo el desprecio de Dios. Nosotros, ¿verdad?, cerramos nuestro corazón, no solamente a la palabra de Dios, sino también a todos los signos que nos dicen que Dios nos ama, comenzando por la creación, por nosotros mismos como personas, y finalmente bloqueamos nosotros, por así decirlo, el amor que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Pero Dios, rico en misericordia, por el infinito amor que nos tiene, hemos dicho hace 8 días que entrábamos con el tema de la encarnación del Verbo, que cuando llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, tomando aquel texto tan bello, ¿verdad?, de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Así que Dios se ha metido en nuestra historia, en nuestra vida. Dios se ha acercado a nosotros porque nos ama y porque también nosotros, heridos por el pecado, somos incapaces de salvarnos. El pecado, como es ofensa contra Dios, como es un atentado grave contra el amor misericordioso de Dios, no puede ser sanado, no puede ser liberado por el mismo ser humano que lo ha ocasionado. Por eso es que Dios desciende, movido por su gran amor a cada uno de nosotros, y por medio de su Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro, es que nos presenta un plan de salvación que el mismo Jesús llevará a feliz término para bien y provecho de cada uno. El amor infinito de Dios es lo que mueve a Jesús a entregarse para nosotros.
Por eso ese texto del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice: porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo por él se salve. Ese texto, ¿verdad?, es como un resumen de cómo Dios, movido por su gran amor, viene en busca de cada uno de nosotros, precisamente para salvarnos, para mostrarnos la gratuidad de su amor. Y hablábamos hace 8 días de cómo el Verbo eterno del Padre, como dirá San Juan en su prólogo, en su escrito del Evangelio, en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante, ese Verbo eterno, esa palabra de Dios que es Dios y que estaba delante de Dios y con la cual fueron creadas todas las cosas, dirá el versículo 14, y ese Verbo se hizo hombre y ha puesto su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Por eso, a través de estos programas aquí en Radio Palafox, nuestra alegría es poder comunicarles a ustedes lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que han tocado nuestras manos acerca de la palabra de vida, como dirá también San Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Eso les queremos compartir a ustedes, para que también estemos en comunión y ustedes estén en comunión con nosotros y nuestra alegría sea completa. No podemos estar contentos plenamente, no podemos regocijarnos totalmente mientras la palabra de Dios no llegue a todos los corazones. Por eso hoy, a través de estos medios de comunicación, es que les hacemos llegar nuevamente esta buena nueva de Dios. Dios nos ama y a pesar de nuestros pecados, Dios nos sigue amando y lo ha cristalizado su amor al enviar a su Hijo que se hizo hombre como cada uno de nosotros. Y Jesús, hecho hombre, pasó toda su vida haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Por eso es que Jesús comienza, ¿verdad?, su ministerio, dando a conocer precisamente su plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación de Jesús para llegar a cada uno? ¿De qué manera Jesús ha planeado que la salvación a la cual Él fue enviado a este mundo llegue a cada uno de nosotros? Bueno, nos lo dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos 18 en adelante. Y ahora vamos a escuchar lo que nos dice directamente el Evangelio. Por favor, Abraham, léenos lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice, ¿verdad?, el contexto de una manera muy hermosa que Jesús finalmente llegó a Nazaret después de haber pasado las tentaciones en el desierto. Y llega precisamente a su patria, a Nazaret, a su sinagoga, donde él seguramente cada 8 días estaría escuchando la palabra de Dios. Y en aquel momento el ministro le entregará el rollo del profeta Isaías del capítulo 61. Y entonces Jesús proclamará la escritura. Y nosotros podemos de alguna manera organizar el texto del Evangelio y mencionar que allí Jesús, al menos en 5 puntos, nos enseña ¿cuál es el plan? Él es el ungido, Él es el Mesías. Y bueno, dedicaremos un programa más adelante a hablar exclusivamente de Jesús como el Mesías. Pero debemos recordar que el mesianismo de Jesús viene a cumplir todas las escrituras. Las figuras del Antiguo Testamento quedan entonces allí condensadas en Jesús y llevadas a su plenitud. Los sacerdotes, los profetas, los reyes que eran ungidos con aquel aceite, símbolo de su consagración, son solamente las figuras de las que nos habla el Antiguo Testamento, porque Jesús será el Mesías, el ungido con el Espíritu Santo. Y Él como Mesías nos va a decir que ha venido a anunciar la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor.
Pues ahí está nuestro tema, ¿verdad? El plan de salvación de Jesús. Los invitamos a que nos llamen 234-3773 y en Facebook nos encuentran como Palabra Viva Radio. Vamos a un pequeño cortecito y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Palabra Viva. Bueno, le recordamos el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Acuérdense también del Twitter @Palabra Viva Radio para que nos puedan seguir. Y nuestro correo palabravivarradio@hotmail.com. También comuníquense por medio del chat ahí en radiopalafox.com. Ahí a su izquierda aparece el chat. Bueno, pues seguimos con nuestro tema, ¿verdad? Del plan de salvación de Jesús. Martín, ¿qué es lo que nos estabas comentando? Sí, retomamos nuevamente, ¿verdad? Diciendo lo que Jesús sintetiza en 5 puntos. Primero, Él se presenta como el Mesías, como el ungido, aquel que el pueblo judío esperaba para ser salvado, vamos a decirlo así, históricamente del pueblo romano, que le librara de sus angustias, de la opresión, de la injusticia. Jesús es el Mesías, pero no un Mesías al modo que esperaban ellos, ¿verdad? Un Mesías victorioso, como recordando históricamente a Ciro el Grande, que los liberó de Babilonia y ellos pudieron regresar a reconstruir Jerusalén. No un Mesías de esa manera. Jesús será un Mesías de otra manera. En Él se cumplirán todas las profecías del Antiguo Testamento y por supuesto las figuras. Jesús es el Mesías porque es el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Y Él es Dios y hombre verdadero, hemos dicho ya en el programa anterior. Y Él mismo entonces será quien nos va a transmitir la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos dice allí la Sagrada Escritura que Dios habló en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero que ahora en estos tiempos nuevos nos ha hablado por medio del Hijo, ¿verdad? A quien Él mismo le ha enviado para, como resplandor de su gloria, hablarnos, como diría Cantinflas, personalmente en persona. Ahora es Dios quien nos habla directamente. A eso vino Jesús. Por eso Él es el Mesías, que viene a darnos la palabra de Dios. Él mismo es la palabra. Él es la palabra viva de Dios que se ha acercado a cada uno de nosotros. Por eso Jesús mismo dirá que ha sido enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar el evangelio a los pobres, a dar una buena noticia a los hombres y a todos los hombres, ¿verdad? Esa proclamación, ese primer grito de Jesús, cuya raíz, ¿verdad? Jerix, deriva posteriormente en la palabra jerigma, que es lo que proclamamos ahora, porque eso es lo que se refiere a ese grito evangelizador, a ese primer anuncio. Pues lo primero que Jesús va a anunciar es que Él ha venido por los pobres, ha venido por los débiles, por los pecadores, por los enfermos, por los despreciados, por los angustiados, por los marginados. La buena nueva que Jesús trae es una buena nueva liberadora, una buena nueva salvadora. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, hablará también él mismo que Él es mensajero de esa buena nueva de Jesucristo. Escuchemos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Dice la palabra, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él es entonces el Evangelio y al mismo tiempo el evangelizador. No ha habido ni habrá un evangelizador más grande que Jesús. Él mismo también es la buena nueva, Él es la buena noticia. Por eso también el escrito de San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1, comenzará de una manera muy solemne, hablándonos precisamente de Jesús, que es Evangelio y evangelizador. Escuchamos lo que dice la palabra. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira que envío mi mensajero delante de ti, el que ha preparado el camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Con estas palabras comienza el Evangelio. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza la buena nueva, la buena noticia. Es que Dios se ha acercado a nosotros, no como
Dios mudo, sino como Dios que comunica y que se comunica, como Dios que se entrega, como Dios cercano, como Dios que sale al encuentro de cada uno de nosotros, sus hijos. Por eso Jesús lo primero que hace para poder salvarnos es comunicar esa buena noticia de Dios. Y qué momento tan grandioso cuando Él en las parábolas, por ejemplo la del hijo pródigo, que sintetiza, ¿verdad? Y además nos da como un perfil de cómo es Dios, de cómo nos ama Dios, de cuán grande es el amor infinito y misericordioso de Dios, que en la figura de ese padre, ¿verdad? De estos dos hijos, que incluso hace fiesta cuando aquel regresa después de haber malgastado la herencia, y cuando el hijo mayor se resiste a entrar también en la fiesta, a alegrarse por el hermano que ha regresado, como también con gran ternura le dirá, ¿verdad? Tú también eres mi hijo, todo es tuyo, invitándolo también a la celebración. Convenía hacer fiesta, porque tu hermano estaba perdido y lo hemos encontrado. Así es Dios con nosotros, y es lo que nos viene a decir Jesús. De muchas maneras, con diferentes estilos, en varios discursos, Jesús nos dirá una sola idea. Su mensaje estará centrado totalmente en que Dios es un Padre bueno, misericordioso, lleno de ternura, y su reino es un reino de amor, un reino de paz. Por eso de lo que más habló Jesús fue del reino de Dios, de ese reino donde Dios, que es Padre bueno, misericordioso, nos ha hecho partícipes a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Pero además de haber venido Jesús a anunciar la buena nueva, lo segundo a lo que ha venido es también a proclamar la liberación a los cautivos. Aquí podemos nosotros recordar que solamente Jesús es quien tiene poder y tiene autoridad para salvarnos, para liberarnos, para perdonarnos del pecado. ¿Quiénes son los cautivos? Pues los cautivos son todos aquellos, o somos más bien todos aquellos que hemos sido heridos por el pecado. En aquel pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, ¿verdad? Donde se nos narra allí el texto sagrado de la curación de un paralítico, nos dirá que Jesús, cuando vio al paralítico delante de él, aquel hombre que bajaron haciendo un hoyo en el techo, porque la casa en la que estaba Jesús predicando, pues ya estaba llena. Así que 4 amigos lo van a subir, haciendo un hoyo, van a retirar las tejas, lo van a bajar, lo van a poner delante de Jesús. Y nos dice el Evangelio que Jesús, mirándolo a él, le dijo inmediatamente: tus pecados te son perdonados. Y muchos de los que estaban allí alrededor, principalmente fariseos, comenzaron a murmurar diciendo: ¿cómo éste puede perdonar pecados si solamente Dios es quien tiene poder para hacerlo? Y Jesús les dirá entonces: así como Dios tiene poder para perdonar los pecados, entonces ahora yo le digo, ¿verdad? Y le dice al paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados, puesto que Él es Dios. Por eso Él dirá que ha venido a liberar a todos aquellos cautivos. En el pasaje de aquella mujer sorprendida en adulterio que nos narra San Juan, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, vemos cómo Jesús saca la cara por una mujer que había sido sorprendida en el pecado, sorprendida en el adulterio, y que incluso estaban a punto ya de lapidarla, a punto de quitarle la vida, según la ley de Moisés, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento mandaba hacer eso. Sin embargo, Jesús le dirá a aquellos hombres que le habían presentado a esta mujer y que lo habían hecho además para ponerle a prueba, ¿verdad? Jesús le responderá: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con esto nos está dando a entender Jesús que Él ha venido a perdonar los pecados. Me acuerdo ahorita de una anécdota de la vida del cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan. Cuando él recién fue ingresado a la prisión, este santo obispo estuvo preso durante 13 años en Vietnam, 9 de esos 13 años en completo aislamiento. Y le tenían que cambiar la guardia casi cada mes porque los convertía al cristianismo. Muchos de ellos no eran ni creyentes, ni musulmanes, hinduistas, etc., pero no eran cristianos. Y muchos de ellos eran convertidos al cristianismo por su testimonio. Y cuando él recién ingresa a la cárcel, un grupo de estos custodios, de estos oficiales, le preguntan a él: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Qué no te das cuenta? Mira, date cuenta, tú que has seguido a Jesús durante toda tu vida, has perdido mucho, no tienes una familia, no tienes amigos, y hoy finalmente has caído aquí en la cárcel. ¿Por qué sigues a Jesús? Y bueno, entonces el cardenal Van Thuan, que en ese tiempo era nada más el obispo Van Thuan,
¿verdad?, pensando y reflexionando cómo responder a estos hombres, les dirá: yo sigo a Jesús porque amo los defectos de Jesús. Y entonces quedan sorprendidos. ¿Cómo que los defectos de Jesús? Ahora resulta que tenemos un Jesús defectuoso, ¿no? Y entonces Él les explica: primer defecto, y no voy a tomar todos, pero solo voy a mencionar este. Primer defecto: Jesús tiene mala memoria para el pecado. Mala memoria. Aquel ladrón que fue crucificado con Jesús y que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió inmediatamente: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se acordó de ninguno de los pecados de este hombre. Si a lo mejor yo estuviera crucificado allí, le hubiera dicho a este hombre: claro que vas a estar en el reino con Jesús, pero pues no te vas a privar de al menos unos 20 años en el purgatorio por todos tus crímenes, tienes que pagar algo. Sin embargo, Jesús tiene mala memoria para el pecado. Él tiene toda la capacidad, todo el poder para perdonar los pecados. Por eso Él ha dicho: yo he venido a liberar a los cautivos. Así que ánimo, hermano, hermana. No hay pecado que Cristo Jesús no pueda perdonarte. Abre tu corazón a Él, ten confianza en Él, porque Él ha venido a liberar a todos aquellos que hemos estado y que seguimos muchas veces cautivos por el pecado. Desde pecados menores hasta los más graves, Cristo Jesús tiene poder. Pero también Él ha dicho: he venido a dar vista a los ciegos. Él se presentará, ¿verdad?, precisamente al final de aquel acontecimiento de la mujer adúltera. Jesús se presentará como la luz del mundo y dará un signo ahí en el capítulo 9 de San Juan con la curación de aquel ciego de nacimiento. Él mismo dirá: yo he venido, ¿verdad?, como luz. Yo soy la luz del mundo. Él ha venido a dar vista a los ciegos. Y aquí podemos hablar entonces de dos cosas. Primeramente, por un lado, ¿verdad?, la curación que Jesús realiza, la vista nueva que Jesús da, es el don de la fe con el cual nosotros podemos percibir, podemos ver a Dios, podemos tocar a Dios. ¡Qué cosa tan asombrosa! El don de la fe que nos comunica Jesús por su amor, por su ternura, nos da la capacidad de ver, de tocar, de sentir, de saborear a Dios. Es una luz que ilumina a todas las tinieblas y las tinieblas no tienen poder sobre ella. Por eso Jesús viene y se presenta a cada uno como la luz verdadera, la luz que finalmente las tinieblas no pueden vencer. Por un lado, entonces, Jesús es la luz para aquel que quiere obtener un pleno conocimiento, para el que quiere obtener una sabiduría, para aquel que quiere conocer a Dios. Jesús es la luz. Jesús es la luz que guía, que ilumina, que vence las tinieblas de la inseguridad, que vence las tinieblas de la duda. Jesús es la luz que va encaminando no solamente el conocimiento, sino también los sentimientos, las emociones, las relaciones humanas por el camino adecuado, por el camino de la verdad, por el camino no de la oscuridad que daña y que muchas veces atenta contra la dignidad de la persona, sino es un camino de luz, un camino donde la dignidad de la persona resplandece. No solamente su dignidad natural, sino también una dignidad sobrenatural, porque ahora la persona es iluminada por la palabra de vida que es Jesús, y ahora es llamado no solo criatura de Dios, sino hijo de Dios. Y ahí hay una iluminación tremenda, tan tremenda que no podríamos agotar en este momento, pero Jesús es la luz. Pero además, Jesús también ha venido a realizar en la vida concreta de las personas acciones concretas. Cada uno de los milagros, que así le llaman en los sinópticos, o de los signos, ¿verdad?, como les llamará San Juan en su escrito del Evangelio, cada uno de esos signos, cada uno de esos milagros, nos indican solamente una cosa: que Jesús ha venido a rescatar al hombre, no únicamente en su trascendencia, no únicamente en su alma para llevarlo al cielo, sino ha venido a realizar aquí en pleno, vamos a decirlo así, en pleno siglo XXI, una salvación integral, cuerpo y alma, realidades terrenas. Por eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice ahí la Escritura que incluso la creación entera espera la revelación de los hijos de Dios. La creación entera sufre como dolores de parto, porque está esperando, ¿verdad?, que los hijos de Dios, que hemos recibido la salvación, que hemos recibido la luz de Dios, que hemos sido liberados, pues nos manifestemos públicamente.
Por eso le damos gracias a Dios que a través de estos medios la palabra de Dios sigue corriendo. Jesús ha venido a dar vista a los ciegos. Jesús ha venido a reafirmar que Él tiene todo poder, que tiene toda autoridad para redimir nuestro cuerpo también. ¿Cuántos testimonios de personas curadas, de personas sanadas? Mi hija Natalia, ¿verdad? Es un signo concreto de cómo Dios actúa. Ya en un momento más adelante compartiremos ese testimonio, pero ciertamente Jesús sigue sanando, sigue actuando el día de hoy. El fin de semana pasado, en un retiro que estábamos en Querétaro, fuimos testigos cómo durante el momento de la hora santa, cuando estábamos adorando a Jesús sacramentado, Jesús que se hace presente en el sacramento del amor, en el sacramento del altar, ¿verdad? Cuántas personas eran aliviadas, cuántas personas eran curadas, incluso físicamente, porque Jesús mismo lo dirá: todo es posible para el que tiene fe. Por eso es que Jesús, por un lado, pide la fe para actuar, y por otro lado, después de actuar, exige una fe mayor. Por eso, los milagros, los signos concretos de la presencia de Dios nos invitan tanto a creer para que ocurran, como ya después de haber ocurrido, la fe tiene que reafirmarse, porque Jesucristo ha venido a anunciar la buena nueva, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Y bueno, los otros dos momentos los retomaremos después del corte, pero continuemos con esta reflexión, amados hermanos y hermanas. Jesucristo, nuestro Salvador, tiene un plan de amor, un plan de salvación concreto para cada uno de nosotros. Así es, ahorita vamos a un pequeño corte, vamos a regresar, ¿verdad?, con nuestro tema de el plan de salvación de Jesús. Le recordamos el contacto 234-3773 y Palabra Viva Radio en Facebook. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Palabra Viva. Bueno, en la sección del Querigma estamos hablando del plan de salvación de Jesús. Nos quedamos con un testimonio que iba a dar aquí Martín, pero antes pues le voy a seguir, ¿verdad? El micrófono para que nos siga hablando lo que es la salvación. Bueno, el testimonio de la curación de Natalia lo vamos a dejar para cuando hablemos del señorío de Jesús, ¿les parece? Para que nos ayude todavía a comprender más cómo Jesús es el Señor y tiene toda autoridad. Ahorita lo dejo así y lo propongo, e incluso también hablaré de mi propio testimonio, de cómo Jesús llegó y cambió mi vida. Y cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad?, hemos sido testigos de que Jesús está vivo y de que Jesús sigue actuando en nuestros corazones, en nuestra existencia, en nuestras personas. Por eso, cada uno de nosotros volvemos a retomar el programa, ¿no? El programa o el plan de Jesús, anunciar la buena nueva a los pobres, dar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo Jesús también ha venido a liberar a los oprimidos. Él mismo lo ha señalado y Él mismo lo ha dicho. Por eso es que los ojos de todos los que estaban allí en la sinagoga estaban fijos en Él. Él ha venido a liberar a los oprimidos. ¿Y quiénes son los oprimidos? Pues tenemos que decirlo de una manera tajante: a todos aquellos oprimidos por el diablo, oprimidos por el demonio. Si en algo se caracteriza el ministerio de Jesús, es que tiene precisamente este signo liberador. A muchos endemoniados, Jesús, ¿verdad?, los liberó total y plenamente de la presencia del maligno que estaba haciendo daño en sus vidas. Por eso allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37, nos presenta precisamente este escrito del Evangelio, ¿verdad?, esta acción liberadora de Jesús, de cómo Él, que es el Señor, inmediatamente se encuentra con este hombre que está poseído por el demonio, y entonces lo va a liberar, le va a hablar con todo poder, e inmediatamente ese hombre quedará liberado, de tal manera que todos aquellos que fueron testigos de esto van a exclamar: ¿qué fuerza tiene la palabra de este hombre? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y estos inmediatamente salen. Nosotros en la iglesia católica, en el sacramento del bautismo, se realiza este ministerio de Jesús en un primer momento, en un momento inicial,
¿verdad? Porque se hace precisamente sobre aquel que es bautizado un exorcismo llamado exorcismo simple. Porque, ¿cómo se hace? Bueno, se hace la renuncia a Satanás e inmediatamente después hará la profesión de fe. Con esa renuncia a Satanás, esa persona que está siendo bautizada es liberada del poder del demonio, es liberada del poder de las tinieblas. Pero también con el paso del tiempo hay personas que a veces por ignorancia, otras veces por desesperación, buscan la solución a sus vidas en lugares, en terrenos no propios. Consultan a divinos, van a que les hagan limpias, invocan a los muertos, hacen espiritismo, hacen brujería o les hacen a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto qué genera? Pues muchas veces, no digo que siempre, pero es una puerta abierta a la acción del demonio, a la acción del mal. Porque el demonio es el opositor declarado de Dios. Es aquel que niega a Dios, que niega la existencia de Dios, que niega el poder de Dios, que no se rinde al poder de Dios, que no se somete a Dios. Y por esa misma situación, el demonio, ¿verdad? Busca, dirá el apóstol San Pedro en su carta, como león rugiente, ¿a quién devorar? Y por eso nos dice, resístanle con la oración. Cada uno de nosotros en muchos momentos podemos incluso ser tentados por el demonio, ser seducidos por el mal. Y esa fuerza maligna, esa fuerza demoníaca es la que Jesús, el Señor, también somete, porque Él es quien tiene toda autoridad sobre Él. Por eso es que también nos dirá como un resumen allí el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, en los versículos del 40 en adelante. Al atardecer, llevaron ante Jesús enfermos de todo tipo, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. De muchos salían también los demonios, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Mesías. Al hacerse de día, salió hacia un lugar solitario. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, trataban de retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también en las demás ciudades debo anunciar la buena nueva de Dios, porque para esto he sido enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así entonces Jesús libera también a los oprimidos por el demonio. Por eso es que Jesucristo, el Señor, el día de hoy se acerca a nosotros también para anunciarnos la buena nueva, para liberarnos, ¿verdad? Nosotros cautivos por algún pecado, por algún vicio. Se acerca como la luz del mundo para iluminar nuestra vida, iluminar nuestra historia. Y por supuesto se acerca también para liberarnos de todo aquello que nos oprime, de aquellas fuerzas malignas que muchas veces nos seducen. Y por supuesto, el paso número 5 del plan de Jesús, proclamar el año de gracia, el año del perdón. En el libro del Levítico, en el capítulo 25, versículos del 8 al 17, Dios le pedirá a su pueblo, por medio de Moisés, que cada 50 años celebren precisamente un año de gracia, ¿verdad? Un año en el que las ofensas deben ser perdonadas. Un año en que nuevamente la reconciliación debe darse inmediatamente. Y no solamente una reconciliación espiritual o psicológica o social o de hermandad, sino debe haber una reconciliación plena, incluso una reconciliación con lo creado, porque en ese año 50 la tierra también dejaba de utilizarse, no sembraban absolutamente nada, el pueblo de Dios debía comer lo que podía recolectar de los frutos naturales, pero además tenía que haber una reconciliación social. Por eso es que se perdonaban las deudas. Si un hombre tenía un terreno prestado de otro, o se lo había alquilado, o le quedaba todavía una deuda por pagar, entonces llegaba el año jubilar, y entonces el terreno pasaba a ser propiedad del otro que lo necesitaba. Había un perdón de deudas también de índole social. Por eso la comunidad se iba construyendo, ¿verdad?, en una equidad.
generada precisamente por el año de gracia. Un año de gracia que no solamente iba rigiendo, iba ordenando las cosas espirituales, el culto a Dios, la relación con Él, sino también las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Por eso es que Jesús viene también no solamente a anunciar el año de gracia, sino a establecerlo. Para nosotros el año de gracia es todos los años, porque todos los años Jesús nos invita a la reconciliación, al perdón, a buscar la justicia, a construir la paz, a buscar la equidad con todos, a ser solidarios. Y bueno, ahora aquí en México, en nuestro país, con todo esto que ha venido ocurriendo, pues tenemos la oportunidad de hacer de este año, no un año de la desgracia, como muchos lo ven, sino el año de gracia, el año en que los mexicanos nuevamente hemos vuelto a la solidaridad, hemos vuelto nuevamente a la práctica de la caridad, de no dar lo que nos sobra, sino dar incluso lo que a veces nos hace falta para aquellos hermanos que hoy están sufriendo, que hoy están en una necesidad. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias o las causas, nosotros estamos llamados por el Señor a ser solidarios. Y termina diciendo el texto de San Lucas que nos hizo favor de Abraham de proclamar que los ojos de todos estaban puestos en Jesús. Él ya había dado los 5 pasos de su plan: anunciar la buena nueva a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, y el paso número 5, vino a proclamar el año de gracia. Muy bien, todo lo estaban observando. Así también nosotros hoy estamos convidados a ver a Jesús, a observar a Jesús, a detenernos ante su palabra, a detenernos ante su presencia, contemplarlo, escucharlo. Cada uno de nosotros somos convidados a quedarnos con Jesús. Hay una historia que les quiero contar. Dicen que hace mucho tiempo un papá que tenía un hijo único, ¿verdad? Ya era un hombre anciano, y finalmente su hijo pues se fue a la guerra. Y bueno, estando en la guerra conoció a un compañero en el ejército, se hicieron muy buenos amigos, y este amigo de aquel muchacho, de aquel hijo de este señor, pues era un pintor novato, no sabía pintar muy bien, pero bueno, hacía sus ensayos. Pues resulta que en una batalla el hijo de este hombre cae muerto por salvarle la vida precisamente al otro amigo, al que era pintor. Y él, en agradecimiento, recordando las facciones, la mirada de su amigo, hizo un retrato. Y pasada la guerra fue a buscar a su papá. Y llegando entonces a la casa de este muchacho, le regaló aquel retrato a aquel hombre, diciéndole que había pintado a su hijo en agradecimiento porque le había salvado la vida. Cuando este hombre vio el retrato de su hijo, pues lloró de alegría, también de tristeza, por supuesto, sabía de la pérdida de su hijo, pero conservó ese retrato. Este hombre era un hombre muy rico y guardaba obras de arte muy preciadas y preciosas, por supuesto, ¿verdad? De los grandes maestros que históricamente habían hecho muchas obras de arte. Él guardaba una colección fabulosa. Murió también este hombre, y entonces llamaron porque iba a haber una subasta de todas las obras de arte que él coleccionaba. Pues llegaron hombres, mujeres de muchos lugares del mundo a esta subasta, interesados en adquirir una obra maestra. Y cuando comenzó la subasta, pues el que está allí al frente de la subasta, ¿verdad?, dijo, bueno, pues por orden del dueño de todo esto, en el testamento nos dice que lo primero que vamos a subastar es el retrato de aquel pintor novato que se llamaba El retrato del hijo. Entonces, cuando los expertos en arte vieron esa pintura, empezaron a molestarse, a enojarse, a rechiflar. No, traigan las verdaderas pinturas, esa no sirve, es una porquería, está mal trazada, está descuadrada, no tiene claroscuros, no tiene fondo, en fin. En cambio, pasaba por allí un hombre que cuando vio aquella pintura, inmediatamente dijo, ofrezco todo lo que tengo, son solo $10. Y entonces el señor dijo, muy bien, ¿alguien ofrece más de $10? Nadie ofrece más, nadie ofreció más. Este hombre dijo, bueno, entonces a la de 3, 1, 2, 3, el retrato del hijo se queda con este hombre que ofreció $10 por ella. Y entonces dijo, pero hoy también, con esto se termina la subasta, porque este hombre al adquirir esta pintura se queda no solamente con la pintura, se queda con la casa y se queda con todas las obras de arte, porque así lo especifica en el testamento. El que se quede con el hijo se queda con todo. Se retiraron entonces todos los demás decepcionados, porque no se pudieron llevar ninguna obra de arte. Amados hermanos y hermanas, el que se queda con el hijo se queda con la herencia, se queda con todo.
Hoy también cada uno de nosotros podemos poner los ojos en Jesús, como ese día en la sinagoga de Nazaret. Jesús nos presenta su plan de salvación. Hoy cada uno estamos convidados en la libertad de poder decir, yo me quedo con Jesús. Porque Jesús no se impone a ninguno, a todos se nos propone. Jesús no se impone. Y Él está dispuesto a quedarse con cada uno de aquellos que el día de hoy abran su corazón para Él. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvados. Solo Jesús salva. Por eso, amados hermanos y hermanas, pongan su mirada en Jesús y quédense con el Hijo de Dios. Porque quien se queda con el Hijo tiene toda la herencia, tiene la vida eterna, tiene la felicidad plena, tiene la alegría perpetua, tiene asegurada su felicidad en esta vida y en la vida eterna. Amados hermanos y hermanas, pongamos nuestra mirada fija en Jesús y no nos movamos de ella. Pues ahí está la invitación, hermanos. Les recordamos el contacto en cabina 234-3773. Y bueno, esperamos todos sus comentarios, ¿verdad? Por medio del Facebook, al correo electrónico, igual se llaman. Les recordamos, igual que nuestro correo es palabraviva@radio@hotmail.com, para que ustedes se comuniquen con nosotros si tienen algún testimonio, alguna oración para alguien en especial. Pueden ahí consultar y pueden ahí dejarnos todos sus comentarios. Le voy a pedir, bueno, ya para finalizar nuestro programa, ¿verdad?, al hermano Abraham, que nos dé la oración para finalizar. Bueno, pues vamos a ponernos otra vez en presencia de Dios. Vamos a ponernos en su presencia y le vamos a decir que Él esté siempre presente con nosotros. Nosotros estamos habitados por Dios. Esa es una realidad que ningún hombre puede negar. Dios habita en nosotros, con toda su salvación, está en nosotros. Señor Jesús, recuérdanos que nosotros no somos de aquí, que nosotros somos ciudadanos del cielo, dirá San Pablo, y somos peregrinos en esta tierra, que no vale la pena echar tantas raíces aquí. Señor Jesús, recuérdanos lo que alguna vez dijiste, voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar, y en cada una de esas habitaciones está el nombre de cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias por tu salvación, que la has ganado en la obediencia. Te pedimos, Señor, que nosotros también seamos obedientes al Espíritu que nos habita, para que podamos obrar de acuerdo a lo que tú quieres. Te ponemos en tus manos todas las necesidades de todos los hombres del mundo, muy especialmente por los que más te necesitan, por aquellos que se sienten lejos de ti, aunque tú no estás lejos de nadie. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues recordamos, ¿verdad?, que nosotros estamos todos los jueves a partir de las 2 de la tarde, Palabra Viva Radio, El Querigma. Le quiero mandar un saludo a Selene Mora, que nos está sintonizando desde Chiapas, y a una, gran compañera, ¿verdad?, del instituto, Anis Párez, que cumple años, fue la mamá de una de nuestras compañeras del instituto, que es Ale. Le mandamos un saludo a todos los compañeros del instituto Fe y Vida, a mis abuelitos que nos están sintonizando también, y a todos los que nos sintonizan. Recuerden, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, Palabra Viva Radio, no se lo pueden perder con nuestro tema de El Querigma. Muchas gracias a todos, Sujam, muchas gracias por estarnos acompañando en controles, y que pasen un buen provecho.